Hola, buenos días. Soy Marilixa Peña y hoy continuamos con un estudio más de la palabra mano o la mano. El texto que estamos viendo es Hebreos capítulo 8, versículo 8 al 9, donde dice el texto: el Señor tomó de la mano a los padres o a nuestros padres para sacarlos de la tierra de Egipto. Pero ellos no permanecieron en el pacto del Señor y el Señor se desentendió de ellos. Bueno, ese es el texto que estamos estudiando. Ya vimos la palabra el Señor, ya vimos la palabra tomó y ahora estamos viendo la palabra mano, tomó de la mano. En la parte 1 de la palabra mano vimos la cita bíblica de Juan 11:44 y lógicamente el texto que es Hebreos 8:9. Hoy vamos a ver parte 2 de la palabra mano. Parte 2 de la palabra mano y el texto bíblico con el que continuamos hoy es Hebreos capítulo 1 versículo 10. Con eso continuamos. Hebreos 1:10. Y vamos a Hebreos 1:10 y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la palabra dice: Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ok, entonces aquí la palabra mano muestra que el Señor fundó la tierra y que los cielos son obra de sus manos. El texto lo que estaría diciendo es que los cielos son obra de su poderío, porque la palabra mano aquí, lo que quiere decir es poder. Ayer vimos que la palabra mano está ligada directamente con la palabra, la ley que Jehová le dio a Moisés. También esta palabra mano está ligada directamente con la palabra anticristo, porque ayer expliqué que en este estudio que la palabra mano de este tema, que esa palabra es el número 5495 en el diccionario Strong y la Biblia interlineal del Dr. Green y la concordancia Strong, esa palabra, sus conexiones de esa palabra, todas las conexiones de esa palabra nos llevan a la ley que Jehová le dio a Moisés, y nos lleva a la palabra anticristo y también nos lleva a la palabra apostasía, todo lo que tiene que ver con la ley que Jehová le dio a Moisés. Expliqué yo ayer que el error que nosotros los cristianos hacemos es que nosotros, cuando se nos habla de la ley de Moisés, inmediatamente asumimos que, como la Biblia dice que la ley es buena y que la ley es justa, asumimos que la ley es, vamos a decirlo así, igual que el Evangelio o la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pero no es igual, porque ya expliqué que la ley Jehová se la dio a Moisés solo para regir el área criminal de nosotros los humanos. Y el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es una palabra presentada y trabajada en amor. Ya he hablado de esos temas. Entonces aquí esta palabra
dice en Hebreos 1:10 que el Señor dice, en el principio, refiriéndose al principio de Génesis 1, fundaste la tierra, le dice, y los cielos son obra de tus manos. Pero ya yo he explicado eso, que la palabra principio de Génesis 1:1, a nosotros en la iglesia se nos ha enseñado equivocadamente que esa palabra tiene que ver con el principio de toda la existencia de todas las cosas, como los árboles, la hierba, los mares, los ríos, los animales, incluyéndonos nosotros. Pero no es así. Y nosotros, normalmente las personas que estudian la Biblia o son servidores de Jehová, de la palabra, normalmente cometemos el error de asumir que eso es así, porque en Génesis 1 todo el capítulo y en Génesis 2 todo el capítulo, pues se habla de la creación de Dios y te dice que creó los animales en el día tal y que las plantas y que el fruto y que te empieza a hablar y que creó al hombre de todo esto. Y nosotros asumimos que lo que estamos leyendo es literalmente, pero la palabra no es literal, es espiritual. Entonces la creación que pasó en el principio es una creación espiritual. O sea, que cuando te habla de animales, en realidad te está hablando de personas con una mentalidad animal, o te está hablando de personas que pertenecen al primer pacto, que es el pacto animal. Porque el segundo pacto, que es el pacto de Cristo, es el pacto del Espíritu, no es el pacto carnal o animal. El pacto primero, que es el de Adán, es el pacto carnal o animal. Entonces, esta palabra aquí, cuando estamos leyendo que dice, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Esta palabra manos es que es la 5495. En el diccionario Strong, en el Nuevo Testamento, esta palabra se está refiriendo al principio de Génesis 1:1. Pero esa palabra principio, en otro estudio que yo di anteriormente del Antiguo Testamento de la palabra principio nada más, en esos estudios yo expliqué que en Génesis 1 la palabra principio pareciera que es el principio de todo lo que existe en un sentido literal. Pero expliqué que ese principio en realidad lo que es el principio de cuando el pueblo, vamos a decirlo así, es el principio de cuando el pueblo salió de Egipto o el principio de cuando el pueblo fue prisionero a Babilonia. En realidad, esa palabra, ese principio es lo que quiere decir. Es un principio de cuando el pueblo salió de Egipto, Jehová le dijo a Moisés y a Aarón, hablen al pueblo y díganle al pueblo que traigan todas sus ofrendas y sus diezmos, ofrendas de harina y de miel, y les dio toda la lista, y que lo hagan voluntariamente y que lo traigan para construir el tabernáculo. Y luego todas esas ofrendas y diezmos que Jehová pidió, que eran para construir el tabernáculo, eso es cuando el pueblo salió de Egipto. Pero cuando el pueblo, en el libro de Jeremías, cuando el pueblo fue prisionero a Babilonia, la tribu de Judá, Jehová, en ese espacio que fue el pueblo a Babilonia, ese principio de ir a Babilonia prisionero, en realidad allí es el fin de un reinado, porque Jehová, vamos a decirlo así, perdió su reino porque sus príncipes de la tribu de Judá y reyes, todo el sistema gubernamental de Jehová de la tribu de Judá, no entendieron, no obedecieron la palabra y fueron prisioneros en manos de Nabucodonosor. Bueno, entonces allí fue el fin del reinado de Jehová, pero a la misma vez es el principio de un reinado en Babilonia. Entonces, en ese principio del reinado en Babilonia, prácticamente Jehová vuelve a pedir lo mismo:
o el rey de Babilonia en este caso, vuelve a pedir lo mismo, vuelve a pedir los diezmos, vuelve a pedir las ofrendas, vuelve a pedir todo para comenzar este trabajo reinal. Ya expliqué que estos diezmos y ofrendas no son los diezmos y las ofrendas que se nos piden en las iglesias. Ya expliqué que los diezmos y las ofrendas son líderes que se ocupan para formar el sistema gubernamental de Jehová con el grupo de líderes que él va a trabajar. Entonces aquí la palabra mano se está refiriendo a cuando él lo sacó de Egipto, porque el texto que estamos estudiando es Hebreos 8:8 al 9. Y dice, el Señor tomó de la mano a los padres para sacarlos de la tierra de Egipto. Entonces, aquí estamos leyendo que en Hebreos 1:10 dice, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Expliqué ayer que cuando Jehová sacó al pueblo de Egipto, lo sacó a través de la mano de Moisés y de Aarón. Pero acuérdense que Jehová le dio la ley a Moisés. Entonces, claro, se deja ver que la palabra mano, ya les dije que es una palabra conectada directamente con la ley de Moisés y conectada directamente con el anticristo. Entonces, cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto, es lógico que lo sacó con la ley. O sea, ahí fue donde Jehová les dio la ley que comienza. Si ustedes se acuerdan del pasaje de cuando Aarón hizo el becerro de oro, que las 2 tablas que le dio Jehová a Moisés fueron quebradas. De eso ayer hablé bastante de ese tema. Entonces, en realidad esta palabra mano, lo que quiere decir, si lo queremos simplificar esta palabra mano, lo que quiere decir es 3 cosas. Primeramente quiere decir la ley de Moisés. En segunda instancia, quiere decir el anticristo. En tercero, quiere decir la apostasía. Ahora, aquí dice que Jehová fundó la tierra y los cielos son obra de sus manos. Bueno, claro, alguien diría, pero ¿cómo Jehová va a crear los cielos y la tierra y ellos son entonces el anticristo porque ellos comenzaron la ley? Cualquiera puede confundirse así, pero ya les dije que esto tiene que ver con la ley, con el anticristo y la apostasía. Escuchen y pongan atención. La palabra apostasía o apóstata no existe en la Biblia si primero no existe el pacto de Jehová con su pueblo. O sea, Jehová nunca hablaría, o los servidores de Jehová nunca hablarían de la palabra apóstata o apostasía si primero no existe el pacto de Jehová con las 12 o 14 tribus de Israel. O sea, tiene que primero existir el pacto para que exista después la palabra apostasía, porque apostasía quiere decir botar el pacto. Quiere decir tomar el pacto de Jehová primero, estar de acuerdo con el pacto, creer que el pacto que estamos firmando con Jehová es lo correcto, creer que vamos a trabajar su ley que Jehová le dio a Moisés, creer que vamos a honrar esa ley, después vamos a creer que cuando nuestro Señor Jesucristo venga vamos a cerrar la ley o a terminar la ley y vamos a entrar al pacto de la gracia, que es el pacto nuevo a través de Cristo. Creemos todo eso, ¿ok? Pero al momento que nosotros vamos caminando con Jehová y los años van pasando y llegamos a un punto de que por alguna razón ya el pacto de Jehová o la mentalidad de Jehová o la palabra de Jehová o el entendimiento de la palabra ya no nos conviene, entonces empezamos a botar esa palabra y empezamos a tomar nuestras ideas y aplicar nuestras ideas, ya sea nuestras ideas al ministerio que Jehová nos puso a trabajar o aplicar nuestras ideas al sistema gubernamental que Jehová nos puso a trabajar. Entonces seguimos votando la palabra de Jehová por unos 10 años, votando, hasta que nos convertimos en completos apóstatas.
Ahora que ya nosotros somos apóstatas, nosotros mismos somos el anticristo. O sea, hablo de este tema del anticristo no porque hoy sea el estudio del anticristo, eso lo vamos a ver como estudio, pero el problema es que no puedo hablar de esta palabra mano aquí si no me refiero a Satanás, al diablo, al gran dragón, la serpiente antigua, Belcebú, Satanás, el anticristo y la apostasía y la ley que Jehová le dio a Moisés. Toditas esas palabras entran en esta palabra mano. Entonces, no existe la apostasía si primero no existe la ley que Jehová le dio a Moisés y no existe todo lo que es el pacto de Jehová con su pueblo. No existe el anticristo si primero no existe la ley que Jehová le dio a Moisés y primero no existe el pacto que Jehová hizo con su pueblo. Entonces, en realidad, el punto aquí es que esta palabra mano lo que quiere decir es que Jehová comenzó un pacto, Jehová Dios comenzó un pacto con su pueblo y ese pacto, como era pacto de la ley, y ya les dije que la ley es para criminales, no es un pacto para la gracia de Cristo, por eso la Biblia le llama mano. Y luego Jehová explica en una parte que Él no habita en templo hecho de manos. Y esa palabra manos es esta misma mano, es la misma número y es la misma definición. Entonces, claro, Jehová no habita en un templo hecho para criminales. Eso es lo que el texto estaría diciendo. Entonces, explico todo esto porque la palabra mano tiene que ver con todo esto. No podemos hablar de la palabra mano si no hablamos de la ley del anticristo y de la apostasía, o de Satanás, que es lo mismo. Ok, ahora que ya expliqué un poco esto, vamos a ir al libro de Gálatas. Vamos a ir a Gálatas para seguir viendo la cita que sigue. Vamos a Gálatas. Gálatas capítulo 3. Ok, Gálatas capítulo 3, versículo 19, lo leemos. Leemos la palabra y dice la palabra. Entonces dice, hace la pregunta el escritor de Gálatas y dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? La ley que Jehová le dio a Moisés. Y dice, la ley fue añadida a causa de las transgresiones, dice, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y la ley fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. ¿Sí ve? ¿Ve cómo la palabra ley está conectada directamente a la palabra mano? ¿O la palabra mano está conectada directamente a la palabra ley? Y aquí te dice, hace la pregunta, ¿para qué sirve la ley que Jehová le dio a Moisés? Y te dice, la ley fue añadida a causa de las transgresiones que había bajo el primer pacto. El primer pacto, que es el pacto de Adán, tenía muchísimas transgresiones. Que ese es el pacto del vómito. En otros estudios yo he hablado de eso. El pacto del vómito en el sentido, no solo vómito en el sentido que al final Jehová terminó vomitando ese pacto, pero en el sentido de vómito de suciedad, que ellos convirtieron al pacto santo y limpio y justo, lo convirtieron en un vómito. Entonces, aquí se nos deja saber que la ley fue añadida a causa de esas transgresiones que había bajo el primer pacto. Y dice que la ley fue añadida
hasta que viniese la simiente o hasta que viniese el Hijo. En este caso, simiente se refiere al Hijo de Dios, que es Cristo. Dice, hasta que viniese la simiente, a quien se le había hecho la promesa. La promesa se le hizo a Abraham, lógicamente. Y dice, la ley fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. ¿Y quién fue ese mediador? Moisés. Entonces, ¿qué tiene que ver Moisés? Hay que hacerse la pregunta. Si Moisés es el mediador de la ley, ¿qué tiene que ver Moisés con el anticristo? Bueno, pues tiene que ver todo, porque el anticristo es una persona o un grupo de personas que pertenecen al pacto de la ley de Jehová. Por eso es que se llama anticristo. La palabra anticristo lo que quiere decir es un gobernante, un gobernador, un presidente de una nación, un rey de un continente, de un imperio, que trabaja la ley de Jehová antes de que venga el reino de Cristo. Por eso se llama anticristo, antes de Cristo. O sea, es alguien que existe trabajando en el reino de Jehová antes de Cristo. Y en toda la ley, si ustedes se van, desde que el pueblo salió de Egipto, lo primero que Jehová hizo fue dar los 10 mandamientos. Entonces, en toda la Biblia se te prueba que lo que existió antes del reino de Cristo es la ley que Jehová le dio a Moisés. Y la ley rigió al pueblo hasta que Cristo comenzó su ministerio. Nuestro Señor Jesucristo dijo, a la verdad dijo, la ley y los profetas eran hasta Juan el Bautista, pero ya a Cristo, al propio Cristo, a Él y a su reino, ya la ley no lo rige a Cristo, ni a Él, ni a su ministerio o su imperio o su gobierno, ya no lo rige porque el reino de Cristo es un reino justo. Ahora, Cristo nació y creció bajo la ley, pero la ley ya no entra a lo que es el reino de Cristo, porque el reino de Cristo es un reino de justicia, no es un reino de criminales. Entonces ya no entra. Entonces, cuando tengamos el estudio del anticristo, si ustedes siguen todos estos estudios, se les va a hacer entonces un poco más fácil y un poco más entendible entender por qué el anticristo tiene que ver con la ley de Moisés. Que en realidad el anticristo lo que quiere decir es un gobernante que ejerce leyes, constituye leyes, ¿ok? Una persona que, vamos a llamarlo así, no necesariamente que directamente ese gobernante escriba las leyes, pero tiene personas que son los hacedores de leyes o escritores de leyes. Entonces el anticristo simplemente es un gobernante con un sistema gubernamental que trabaja la ley que Jehová le dio a Moisés. Cristo es un gobernante con un sistema gubernamental, pero es un sistema gubernamental ya no bajo la ley, sino en el nuevo pacto de la gracia y del amor. Así de sencillo. Entonces, eso es lo que viene diciendo en todo este tema. Por eso dice, ¿para qué sirve la ley? Que eso es lo que estamos viendo en Gálatas 3, versículo 19, ¿para qué sirve la ley? Y la respuesta es, la ley fue añadida a causa de las transgresiones que había en el primer pacto, hasta que viniese la simiente santa o el Hijo. Dice, a quien se le había hecho la promesa, y la ley fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y la palabra ángeles en la Biblia también lo estamos viendo en otro estudio. La palabra ángeles quiere decir Dios o dioses, ¿ok? Entonces Dios le dio la ley, ¿ok?, a Moisés, que era el mediador, vamos a decirlo así, del Antiguo Testamento. Y Moisés
dio la ley a Aarón, que era el sacerdote que la iba a enseñar al pueblo. Aarón y sus hijos enseñaron la ley al pueblo y ya Aarón, el sistema sacerdotal levítico, y Moisés, el sistema gubernamental, porque todo lo de Jehová se trabaja en dos testigos, los dos ellos trabajaron la ley, hasta que la ley llegó a su fin, que fue cuando nuestro Señor Jesucristo vino. Ahora, ya he hablado de esto en otros estudios, pero lo vuelvo a repetir para que entiendan de lo que se está hablando. Cuando nuestro Señor Jesucristo comenzó su ministerio, Él dijo eso, dijo la ley y los profetas eran hasta Juan, porque Él lógicamente ya pertenecía a el otro sistema gubernamental y a un nuevo reino. Entonces, ¿qué pasó? La Biblia explica que Él vino predicando y enseñando la palabra y que al tiempo que Cristo debía de tomar el reino, la Biblia dice, a lo suyo vino. Los suyos eran los trabajadores de la ley, porque la ley, los trabajadores de la ley tenían que honrar la ley, honrar la palabra que Jehová le había dado a Moisés, y ellos tenían que ya estar entendidos de que venía un nuevo gobernante que se llamaba Mesías o la simiente santa o que se llamaba Jesús o Jesucristo. Ellos tenían que saber eso. Pero la Biblia dice, a lo suyo vino, Cristo a lo suyo vino, que eran ellos, los trabajadores de la ley, que eran todos los fariseos y los que trabajaban la ley, que la misma Biblia dice que se sentaban en la cátedra de Moisés, que quiere decir sentarse en la ley que se enseñaba en las universidades, colegios y todo eso. Entonces el texto dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces, ¿qué pasó cuando los trabajadores de la ley no recibieron a Jesucristo? Entonces, y lo crucificaron, porque ellos mismos fueron los que lo crucificaron. Entonces, ¿qué pasó? Realmente los trabajadores de la ley tomaron y abrazaron el evangelio de Cristo y entonces se pusieron a ejecutar el reino de Cristo, o ellos crucificaron a Cristo junto con el reino y ellos tomaron el reino que ya le pertenecía a Cristo y lo siguieron trabajando con la ley que Jehová le dio a Moisés, que quiere decir que ellos siguieron trabajando todo el área criminal. Eso fue lo que pasó. Cristo lo crucificaron hace 2000 años y fracción, y desde esos 2000 años y fracción la ley ha seguido inapropiadamente, y cuando digo inapropiadamente o ilegalmente, ilegal porque la ley llegó a su fin hace 2000 años. Pero la razón por la que la ley ustedes todavía la ven en todas las constituciones de Estados Unidos y de todos los países donde la Biblia es base, ustedes van a ver que esos gobernantes dicen, estamos escribiendo una cláusula de ley que va a regir tal cosa, estamos escribiendo una cláusula de ley que va a regir esto, estamos escribiendo una cláusula de ley que va a regir esto. Pero en ninguna parte ustedes van a ver que digan, ya no vamos a escribir ley o leyes porque ya llegó nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años y Él nos trajo el Evangelio, y el Evangelio lo tenemos que presentar y trabajar en amor, porque de eso se trata el reino de Cristo. No dicen eso, dicen vamos a hacer una cláusula de ley. ¿Ok? Entonces, por eso se les llama a los trabajadores de la ley o los escritores de ley. Vamos a ver que los abogados, las escuelas de leyes cada día, universidades de leyes o escuelas de leyes cada día gradúan más abogados y salen más jueces y salen más de esto y más de lo otro, y todos ellos trabajan la ley, pero aquí estamos nosotros los cristianos en los púlpitos predicando que no le hagas caso a la ley
porque la ley ya pasó, la ley terminó cuando nuestro Señor Jesucristo vino, y que lo que nosotros tenemos que hacer, seguir y trabajar, es el Evangelio de Cristo, que es llevar la palabra de arrepentimiento, bautizarlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el que reciba la palabra. Y dice la palabra que sigamos, que la cristiandad tiene que llegar a un tiempo donde deseche todo lo que son la rutina, vamos a decir así, o los rudimentos de la doctrina de Cristo, que es el bautismo, imposición de manos, etcétera, etcétera, la doctrina del infierno, y tenemos que avanzar a la perfección. Eso dice la Escritura. Pero ustedes van a ver que por mucho que nosotros prediquemos eso, los gobernantes, incluyendo el gobernante que tenemos en este momento en Estados Unidos, ninguno de ellos hace caso a lo que nosotros predicamos, que tenemos que predicar el Evangelio de Cristo, y tenemos que alistarnos para recibir a Cristo en esta segunda venida, y que la ley llegó a su fin hace 2000 años. Se ríen de nosotros en nuestra cara. ¿Por qué? ¿Por qué se ríen? Porque ellos tienen el poder en sus manos. ¿Por qué tienen el poder en sus manos? Porque la Biblia te dice que Cristo fue crucificado. Crucificado lo que quiere decir es que el Evangelio de Cristo, la doctrina del nuevo reino, fue crucificada junto con su rey. Entonces, si su rey con esa doctrina fue crucificado, entonces ¿con qué quedamos? Quedamos con la doctrina vieja, que es la doctrina de la ley, y con el rey antiguo, que es el rey del diablo, Satanás, la serpiente antigua y el anticristo. Porque el diablo, Satanás, el gran dragón y el anticristo son los reyes que rigen la ley que Jehová le dio a Moisés. Entonces, por eso es que ustedes ven que los presidentes de las naciones que tenemos ahora, porque ahora ya no se habla de reyes, sino que se habla de presidentes, pero en realidad viene siendo casi lo mismo. Si ustedes ven los presidentes que tenemos, no solo en Estados Unidos, pero todos los presidentes de las naciones, los presidentes hispanos, por ejemplo, ustedes ven que todos esos presidentes, cuando hablan al pueblo, le hablan muy bonito. Pero a la hora que a ellos no les conviene algo, ustedes van a ver que ellos inmediatamente dicen, no, pues vamos a pasar una cláusula de ley donde se haga esto y se haga esto y se haga esto. No, que vamos a cambiar la Constitución, o le vamos a agregar esto a la Constitución y le vamos a quitar esto a la Constitución, y así se la pasan. Pero todas las leyes que van creando y aplicando son leyes totalmente en contra de lo que la palabra de Jehová manda. Incluso son leyes que van en contra de la verdadera ley que Jehová le dio a Moisés. O sea, que las leyes que nosotros vemos que escriben y constituyen los hacedores de ley y los gobernantes que tenemos, son leyes que ya no son apegadas a la ley de Moisés, ni ya tienen nada que ver con la ley que Jehová le dio a Moisés, sino que son leyes antibíblicas. Son leyes completamente hechas y puestas por humanos, pero son antibíblicas. Porque yo les voy a decir una cosa, si realmente nosotros, vamos a suponer que no es suposición, ¿verdad? Porque es la verdad que a Cristo lo crucificaron con su reino. Pero vamos a suponer que hace 2000 años, cuando lo crucificaron junto con su reino, vamos a suponer que estos hacedores de ley que estaban en el tiempo de Cristo, que no lo recibieron, vamos a suponer que ellos hubieran dicho, bueno, nosotros somos unos ignorantes de la Biblia y en realidad no entendemos si en verdad este tipo nos está diciendo la verdad o nos está diciendo mentira. Pero lo vamos a crucificar, y lo que vamos a hacer es que vamos a seguir la ley de Moisés, pero al pie de la letra. Si ellos en todas las naciones hubieran seguido la ley de Moisés al pie de la letra, este mundo, créanmelo, que fuera un mundo bastante bueno y bastante honesto y bastante honorable y bastante alineado al reino de Cristo. Entonces,
que ahorita que estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo, que ya lo tenemos a la puerta, ahorita Cristo viniera bien contento y bien alegre. ¿Por qué? Pues porque vendría a trabajar con unos hacedores de ley que ya estamos entendidos, Señor, que nosotros tenemos que trabajar esta ley justa. Entonces ya Cristo solo vendría a decirle, bueno, miren, yo sé que ustedes son honestos y que con corazón sincero están trabajando la ley, pero entiendan, la palabra de Jehová no la podemos quebrar. Ya me crucificaron una vez y ustedes no pueden seguir ya trabajando la ley, así que ahora ustedes tienen que renunciar a la ley y tienen que adoptar mi doctrina y mi reino, que es el Evangelio, para que nosotros, yo, mi pueblo y ustedes, que son los del pacto antiguo, ustedes puedan entrar a mi reino y continuar todos juntos trabajando en mutuo acuerdo ya en el nuevo pacto, que es el pacto de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que debería de pasar, pero es todo lo contrario. Ahorita los gobernantes están haciendo leyes y pasando leyes que tienen que ver con destruir a la raza humana. Ley en contra de los niños, ley en contra de las mujeres, ley en contra de los pobres, ley en contra de los inmigrantes, ley en contra, ley en contra, ley en contra, ley en contra, y todo es ley en contra. Entonces, no esperen al anticristo como una persona rara, extraña, como alguien con cachos de otro planeta. No esperen así el anticristo, porque se los repito y se los voy a repetir siempre. El anticristo es un gobernante o un sistema de gobierno donde implementa la ley que Jehová le dio a Moisés, pero la implementa en una manera totalmente errónea. Es una persona, por eso la Biblia dice que es una persona, el anticristo es una persona que se levanta, dice, en contra de todo lo que tiene que ver con Dios. Toda persona que se levanta en contra de todo lo que tiene que ver con Dios es un gobernante o un sistema gubernamental donde ejecutan leyes y hacen leyes, pero en contra de lo que la Biblia dice. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, no me tengo que ir lejos para darles un ejemplo nada más. Por ejemplo, en la ley de Moisés está prohibido que un gobernante de una nación que sostiene la Biblia como base, está prohibido por la ley que Jehová le dio a Moisés que ese gobernante trate mal a las personas, mal o injustamente a las personas extranjeras. De hecho, en la ley que Jehová le dio a Moisés, en varias partes hay cláusulas en la ley que Jehová le dio a Moisés, donde el mandato de Jehová en esas cláusulas es que los extranjeros que vengan a vivir a estas naciones tienen que ser tratados igual que un natural de esa nación. O sea, en este caso, por ejemplo, si vamos a hablar de Estados Unidos en este momento, quiere decir que si el señor Donald Trump y su sistema gubernamental fueran personas entendidas en la ley que Jehová le dio a Moisés y fueran obedientes a la ley que Jehová le dio a Moisés, entonces ellos no solo tratarían bien y justamente a los inmigrantes de todas las razas y de todas las naciones, pero ya que el inmigrante está dentro de su nación, ellos lo tratarían con cariño. ¿Por qué? Porque dice que tiene que ser tratados como un natural de la nación. Entonces tendríamos que ser naturados como otro anglosajón. Vamos a llamarlo así. ¿Ok? Con los mismos derechos y todo igual, todo como que somos todos de lo mismo, la misma raza, el mismo color de piel, tratados al mismo nivel. Eso está escrito no solo en una cláusula, en varios lugares de la ley que Jehová le dio a Moisés. Entonces, para comenzar con eso, yo les puedo decir que el señor Donald Trump y su sistema gubernamental, ellos no solo están fuera de la ley
que Jehová le dio a Moisés, sino que están fuera y siguen pasando más leyes que van en contra de la ley que Jehová le dio a Moisés. Por lo tanto, no esperen ningún anticristo raro. El anticristo lo que es un sistema gubernamental, y con eso yo no estoy diciendo que el anticristo es Estados Unidos y Donald Trump y su gente, no. El anticristo es un sistema gubernamental no solo de una nación, sino de varias naciones. Poco a poco, ustedes los que se queden estudiando conmigo van a ir viendo con sus propios ojos que lo que yo les vengo diciendo así se va a venir desarrollando hasta que nosotros lleguemos al punto donde ya todo se quiebre, todo se rompa totalmente, y entonces nosotros los que hemos perseverado en el camino del Señor, nosotros los que hemos luchado en trabajar, ya sea predicar calles, evangelizar montañas, diferentes tipos de trabajo de la obra, los que hemos obedecido en lo poquito que hemos o mucho que hemos podido hacer en todos estos últimos 20, 30, 40 años, nosotros somos los que vamos a tener que aguantar todo el peso, todo el golpe en lo que se refiere a tratar de sostener de la mano a los hijos más chiquitos de Dios. A los hijos más chiquitos me refiero a las personas que tal vez sean mayor que nosotros de edad física, pero su entendimiento bíblico de ellos es chiquito o es poquito. Entonces, en todo este dolor mundial que viene y que ya está aquí, y todo este agobio mundial, y toda esta peste que viene mundial, y todo este falta de trabajo, falta de dinero, falta de salud, falta de buenos gobiernos, todo este infierno mundial que viene, nosotros los que por años ya vamos en el camino soportando la carga de Jehová, tenemos que pararnos firmes, abrir nuestra boca y predicar más duro y más fuerte la palabra y más sólida, y pararnos firmes en el Espíritu para poder soportar tanto sufrimiento y tanto agobio que vamos a pasar junto con el pueblo chiquito que quiere decir un pueblo de Jehová, pero que su mente de ellos bíblicamente está poquito, porque ellos son los que, como no saben lo que la Biblia dice y no saben todo lo horrendo que nos espera, entonces son los que, vamos a decirlo así, más van a sufrir. No es que nosotros no vayamos a sufrir, sino que ellos la van a llevar más pesada por la razón de que no saben exacto qué esperar, porque no saben lo que la Biblia dice. Entonces nosotros tenemos que sostener esa carga, queriendo decir, tenemos que estirar la mano y decirle, mire, sosténgase, yo tal vez no le puedo dar un peso que usted necesita hoy, pero le puedo dar una mano de oración. Tal vez yo no le puedo dar un peso, pero le puedo dar un plato de comida. Tal vez yo no le puedo dar un peso, pero le puedo regalar una pieza de ropa para que se vista y no esté desnudo. Tal vez yo no le pueda proveer un trabajo porque no tengo una empresa donde le pueda dar trabajo, pero voy a buscar la manera a ver en qué yo puedo cooperar o ayudar a su vida. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a tener una carga enorme. ¿Por qué? Porque en este tiempo, como ya les dije, nuestro Señor Jesucristo fue crucificado junto con su reino. El Evangelio Él se lo dejó a los apóstoles. Los apóstoles han venido predicando en las naciones, pero es un evangelio que se ha mantenido esporádicamente y un evangelio que no ha llegado a muchísimos lugares todavía, porque hay muchos lugares en el globo terráqueo, incluyendo nuestros países hispanos, donde ni siquiera hay electricidad. Entonces, ¿cómo vas a tener un radio para oír prédicas?
¿Por qué? Pues hazlo con baterías. Las personas no tienen ni para comer porque no hay trabajo. ¿Con qué dinero van a comprar baterías? Entonces, así sucesivamente el pueblo de Cristo, refiriéndose a todito lo que es el continente hispano, el pueblo de Cristo, la mayoría son niños en la palabra. Entonces, los pocos que hemos logrado de una manera o de otra ir saliendo a flote en entendimiento de la palabra, somos pocos. Pero a nosotros nos va a tocar cargar esta carga hasta que el reino de nuestro Señor Jesucristo tome fuerza. Fuerza espiritual y fuerza económica. Tenemos que hacerlo, porque el reino de Cristo lo tenemos aquí ya, a la puerta ya. Así como el diablo y el anticristo lo tenemos aquí, porque es que los dos, la Biblia dice que Cristo no vendrá sin que antes venga el anticristo, pero es que el anticristo prácticamente ya vino, porque ya les dije que el anticristo, venida quiere decir entrar en acción. Entonces, el anticristo ya entró en acción desde antes que comenzara el coronavirus. Desde antes que comenzara el coronavirus, el anticristo ya estaba en acción porque ya se venían viendo muchas leyes que iban, vamos a decir, iban en contra y que llevaban al pueblo pobre, al pueblo humilde, al pueblo, vamos a decir, en más necesidad, en desventaja. Pero cuando llegó el coronavirus, que en realidad fue vamos a decir, fue cuando llegó la parte fuerte del anticristo. Si ustedes se fijan, cuando llegó el coronavirus, ya empezaron con todo un montón de leyes y de cosas que ya todo venía en desajuste y en desajuste y en desajuste y en desajuste y en desajuste. Y no solo estoy hablando de Estados Unidos, del continente europeo, en todo está igual. En los países hispanos de nosotros hay lugares que ya ni comida literal hay, mucho menos comida espiritual. Entonces, todo va en bajada, en bajada, en bajada, en bajada. Y ya han pasado 5 años de eso, desde el coronavirus. Estamos en el 2026 y ahora es cuando estamos en el principio de dolores de Mateo 24 y Marcos 13, pero dolores ya pesados. En este punto es que estamos ya. Entonces, a Cristo lo tenemos a la puerta. ¿Por qué? Pues porque el anticristo en realidad ya no es que ya vino, es que vino y está en vigencia. Ahorita, por ejemplo, ustedes ven que hay muchos profetas que Jehová les está predicando que el anticristo ya se va a levantar en tal parte y en tal parte y en tal parte. Eso es cierto, pero el sistema gubernamental del anticristo no es que apenas va a comenzar. En realidad el sistema gubernamental del anticristo ya está en vigencia. Es solo que todavía no entra en todo su vigor o en toda su fuerza. Eso es lo que simplemente está pasando. Entonces, cuando ahorita estos profetas que Jehová les está dando, que en tal parte se va a levantar y que en tal parte y que no sé qué y que no sé cuánto, Jehová lo único que les está diciendo, o Cristo lo único que les está diciendo es que se va a levantar en sentido de fuerza o de vigor. Pero no es que apenas va a comenzar el primer gobernante a pasar la primera ley en contra de la palabra de Jehová. No, eso ya tiene tiempo, ya aquí. Y cada año lo único que ha hecho es hacerse más fuerte y 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 más fuerte. Cuando llegue al pico de la fuerza, entonces tenemos a Cristo aquí. Cristo aquí lo que quiere decir es tenemos los predicadores, los pastores, los evangelistas, los misioneros, los profetas, los apóstoles, los maestros de la Biblia, los tenemos en una manera sólida en la palabra, con voz en cuello, en el idioma que hable o predique, predicando la palabra del evangelio duro y tupido sin dar tregua, para que se pueda establecer el reino de Cristo de entrada y no seamos crucificados otra vez. ¿Ok? Entonces,
este asunto, créanme lo que esta palabra mano, les dije cuando la comenzamos ayer, les dije, esta palabra parece algo sencillo, pero no lo es. Y no lo es porque es que el problema es que esta palabra mano está directamente atada, dirigida, encarrilada, encasillada directamente con el diablo, con el anticristo, con todo lo que tiene que ver con la ley que Jehová le dio a Moisés. Acuérdense que la ley es para criminales y Satanás es un criminal, el anticristo es un criminal, entonces son personas todos gubernamentales que trabajan la ley, solo que se paran delante del pueblo y le hacen creer que mire que vamos a pasar esta ley que va a ayudar a tal persona. Entonces pareciera que ese gobernante va a ejecutar la ley que Jehová le dio a Moisés, así como Jehová se la dio a Moisés, pero no es cierto. Ellos, como nosotros los que formamos el pueblo natural, somos personas que no somos, vamos a decir así, normalmente estudiosos de la Biblia, o todavía peor, estudiosos de la ley que Jehová le dio a Moisés. Entonces no decimos, ay, suena bonito, va a ser esto, va a ser aquello, se nos hace así, pero no, nunca estamos pensando, pero esa ley que está diciendo, ¿será que en verdad la va a ejecutar así como dice en la palabra en tal parte? ¿O será una ley que ellos van a crear? Porque ya si es una ley que ellos van a crear y no es que van a trabajar directamente en honradez, en honestidad, en rectitud y en obediencia a la ley que Jehová le dio a Moisés. Entonces lo que tenemos aquí es al mismo diablo. Ajá. Así de sencillo. Entonces, esto es lo que es. Esta palabra mano, entonces, está directamente conectada a este asunto. Que nosotros quisiéramos que las cosas fueran diferentes. Yo creo que toda persona en sus 5 sentidos, alguien que quiere vivir una vida en paz, en tranquilidad, criar sus hijos, su familia y ocuparse de los quehaceres de la vida natural y espiritual, quisiéramos eso. Pero en este momento ya nosotros estamos en ese espacio del dolor, en el espacio del ay, en el espacio de la angustia, en el espacio donde todos los años que hemos pasado leyendo la Biblia y estudiando la Biblia sobre el dolor que el pueblo antiguo de Dios vivió, sobre cómo los mataron, sobre cómo les hicieron esto, cómo les hicieron aquello. Nos hemos pasado leyendo todo eso, que lo repetimos de memoria, pero pareciera como que si lo que nosotros estamos leyendo es nada más una historia. Y ahora nos vamos a dar cuenta que lo que realmente la Biblia dice sí es una historia, pero una historia cruda y terrible que el pueblo antiguo de Jehová vivió, y que como nosotros somos la descendencia de ese pueblo antiguo, entonces en nosotros se repite la misma historia ahora. Así que, mis hermanos en Cristo, si usted es una persona que está entendiendo el espacio tan terrible en el que ya estamos en este 2026, mi consejo que le doy es que se levante con voz en cuello, hablar la palabra, háblela en las esquinas, predíquela, abra un canal de YouTube o de cualquier otra plataforma y predique la palabra duro y tupido, recta. No se enfoque en que si alguien le va a donar $1, un peso, un esto, un aquí, porque toda persona en este trayecto que ponga la mirada en el dinero para servirle a Jehová va a perecer. A Jehová le tenemos que servir con corazón sincero, honesto, no buscando lucrarnos de la palabra, sino dar la palabra esperando que nuestro Señor Jesucristo, el Santo
Santo Espíritu de Dios y Jehová de los ejércitos intervengan en esa palabra que vamos dando y que nos vayan abriendo el camino y que vayamos de alguna manera removiendo a Satanás del camino, removiendo a Satanás del camino, removiendo a Satanás del camino, hasta que lleguemos al punto de que nuestro Señor Jesucristo tome el reino y se empiece a establecer el reino de Cristo en una manera firme de aquí para allá. Así que aquí los voy a dejar con esta parte del estudio y continuamos después con el estudio hasta terminar la palabra mano. Así que cuídense mucho, que el Señor me los bendiga y si Dios lo permite, nos vemos pronto.